Hola, aquí estamos con otro ejercicio de capacitores, esta vez planteado en ingeniería mecánica, ¿no? Pero como digo siempre, es válido para cualquier carrera de ingeniería donde tengamos un curso de electrostática. Bien, nosotros cuando se nos pide calcular la capacitancia, nosotros tenemos que dar siempre tres pasos, para no perdernos en el problema, en lo que nos están pidiendo. Si me piden la capacitancia implica dividir la carga positiva que tenga una de las placas del capacitor entre la diferencia de potencial que exista entre las placas del capacitor o entre los conductores que formen ese capacitor. Entonces nosotros luego vamos a tener que calcular la diferencia de potencial. Para calcular la diferencia de potencial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear esto, que la diferencia de potencial es menos la integral del campo por dr. Menos la integral del campo por dr. Bien, y luego nos hará falta el campo, porque al querer calcular la diferencia potencial no vamos a tener el campo. ¿Y cómo vamos a hallar el campo en estas situaciones? Lo hallamos siempre por la ley de Gauss, integral de superficie cerrada de E por ds por coseno de alfa es igual a la carga neta encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Si yo sigo estos tres pasos, nunca me voy a equivocar en el cálculo de la capacitancia. Entonces, vamos a ver. Si quiero calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo aquí he hecho dos vistas del cilindro. Una vista desde una de las caras del cilindro y otra superficie y otra vista lateral. Evidentemente que como se trata de un cilindro, me voy a tomar una superficie gaussiana, que será un cilindro, este cilindro de color lila, que tiene las mismas dimensiones que el capacitor, ¿no? La longitud es L. Bien, entonces, este cilindro será concéntrico con los otros dos conductores del capacitor. A este le puse la carga positiva y al externo la carga negativa. Sabemos que un capacitor tiene que tener tanta carga positiva como negativa. Bien, entonces, me he tomado esta superficie gaussiana intermedia entre los dos cilindros y he dibujado el campo eléctrico, el cual es radial y hacia afuera, y en cada punto ese campo mide lo mismo porque este radio es constante, y luego me he tomado una pequeña superficie lateral y le he llamado ds. Notemos que el vector superficie que representa a esta superficie forma con el campo un ángulo de 0 grado y por lo tanto coseno de 0 grado será 1. Luego, ¿qué pasa con el flujo de campo eléctrico? Que también tenemos que tenerlo en cuenta a través de cada una de las caras, o sea, a través de esta cara del cilindro gaussiano y a través de la cara que no vemos que estaría detrás de la pantalla. Tenemos que tener en cuenta que el campo siempre estará, digamos, en el plano de la superficie de la cara, apuntando hacia afuera, ¿no? En cada punto. Pero el vector superficie que representa a esta cara del cilindro gaussiano de color lila, ese vector superficie apuntará hacia afuera. De forma que el ángulo entre ese vector superficie y el campo será de 90 grados, con lo cual el coseno de 90 grados es 0, y por lo tanto eso me está indicando que no hay flujo a través de las caras laterales de este cilindro gaussiano de color lila. Vale, entonces, simplemente, como sé que el campo es constante, como ocurre siempre en estos casos, lo saco para afuera de la integral, y luego me va a quedar integral de superficie, esto dijimos que era 0 grados, esto 1, y eso es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Bien, vuelvo a escribir el campo por. La superficie que tengo que considerar aquí es la suma de todas las pequeñas superficies, pero laterales del cilindro. Entonces, esto me va a dar la superficie lateral del cilindro,
que será, si yo estirara esta superficie lateral, tengo que un lado valdría 2pi por radio y el otro lado valdría L. Es decir, que la superficie lateral del cilindro es 2 por pi por L por R. Todo eso es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0 y por lo tanto el campo, el módulo del campo en cualquier punto a una distancia R será Q sobre 2pi epsilon 0 por L por R. Bien, ya tengo entonces el valor del campo, lo tengo listo, para poder calcular la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial será menos la integral del campo, que es Q sobre 2pi epsilon 0 por L por R por diferencial R. Y yo voy a tener que integrar entre R1 y R2, porque este cilindro gaussiano va a estar variando justamente entre R1 y R2. R1 y R sub 2. Por lo tanto, la diferencia de potencial será menos Q sobre 2pi epsilon 0 por L por la integral entre R1 y R2 de 1 sobre R por dr, que esta integral me estará dando a mí logaritmo neperiano de R, que tendrá que ser evaluado entre R1 y R sub 2. Por lo tanto, la diferencia de potencial será igual a menos Q sobre 2pi epsilon 0 por L por el logaritmo neperiano de R2 sobre R sub 1. Ya tengo la diferencia de potencial, tengo todo listo para hallar la capacitancia. Veamos una cosa, el orden de las preguntas, que está mal hecho, porque la diferencia de potencial, que yo la necesito antes, me la pregunta en la parte B, y efectivamente vemos que coincide con este resultado. Aquí no se ha colocado el signo de menos, lo cual es un error. Debería colocarse el signo de menos en este resultado. Eso significa que como R2 es menor que R1, esto me va a dar negativo y menos por menos va a ser más. ¿Vale? Bien, entonces, aquí falta el signo de menos. Bien, ahora, cuando yo quiera hallar la capacitancia, no me importa el signo de menos, porque simplemente me interesa cuánto vale esa diferencia de potencial. Por lo tanto, cuando quiero hallar la capacitancia, tengo que dividir la carga entre la carga por el logaritmo neperiano de R2 sobre R1, y todo eso entre 2pi epsilon 0 y L. Vamos a ir borrando esto. Vale, entonces, la raya del cociente es esta, ¿no? Entonces, para hacer esta división y calcular la capacitancia, tengo que multiplicar por el inverso de esta fracción. Entonces me va a quedar Q por 2pi por epsilon 0 por L sobre Q por el logaritmo neperiano de R sub 2 sobre R sub 1. Simplifico la Q y nuevamente llego a un resultado muy común, y es que la capacitancia depende de aspectos puramente geométricos, como son la longitud y los radios de este capacitor. Bien, ahora solamente nos queda calcular la energía almacenada en el capacitor. Entonces, voy a borrar aquí. Si hacemos este procedimiento, nunca nos vamos a equivocar. Para hallar la energía, a mí me gusta esta forma de calcularla. Carga al cuadrado sobre 2 por capacitancia. Y no estar usando ahí 20.000 fórmulas que se pueden deducir para calcular lo mismo. Entonces, me aprendo esta ecuación y la utilizo y punto. Entonces, esto sería Q al cuadrado sobre 2 por la capacitancia, que es epsilon sub 0 por 2pi por L partido logaritmo neperiano de R sub 2 sobre R sub 1. Al final, ¿qué nos queda? Nos queda el resultado que tenemos ahí arriba. Bien, pero bien fácil.
Es decir, que nos queda q al cuadrado, damos vuelta al logaritmo neperiano de R2 sobre R1 lo colocamos arriba en el numerador, y abajo me queda 2 por 2 sería 4, epsilon sub 0 por pi por n. Y tenemos el resultado esperado. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, dedito para arriba, ahí a compartir, no seamos egoístas, y a suscribirse, porque cuanto mayor cantidad de suscriptores tengamos, estos vídeos van a estar más visibles, y la única finalidad que tienen estos vídeos es ayudar a la gente. Bueno, muchas gracias.